Muy buenas, Peña. Soy Edu, el aprendiz de influencer. Bienvenidos al maldito podcast. Maldito, con R. Bueno, como sabéis, cada semana tenemos algún invitado y sobre todo procuro que sean invitados que me conocen bien, o por lo menos que me quieren. Estos dos bellezones que veis aquí son mi prima Sara y mi prima la Rose. ¿Vale? Yo me llamo Eduardo Pozo. Ellas se llaman Rosa y Sara Cardona. Somos primos hermanos y muchísima gente me pregunta cómo vaya a ser primo si no coincide en ningún apellido. Bueno, pues tengo primos que se llaman Villegas. Tengo primos que se llaman Cardona. Tengo primos que se llaman Pozo. Muchos de ellos no saben de la existencia de otros de ellos. Pero esto os lo aclararé en el libro más adelante. ¡Ja! Tela. Tela. O sea, si quisiéramos hacer un árbol genealógico, hay que saber álgebra. Además de nada. En fin, voy a empezar con la lectura. Bueno, primero deciros cómo quedó el último capítulo. Fueron mis primeras vacaciones, años 66, 67. Por primera vez conocí la vida rural, con mis abuelos, el rebaño de ovejas y de cabras, la mula, Pajarita la perra, un montón de gallinas, comíamos huevos frescos, en fin. Estuvo mi primo Fernando, el Ferran Martínez, para el mundo entero, menos para mí y para la familia. Y somos contemporáneos, nos llevamos un añito. Y bueno, aquellas vacaciones las vivimos juntos. Ellas no tienen ni puñetera idea de aquel tiempo, ni de aquellas vacaciones, porque todavía no estaban ni en el pensamiento. Pero bueno, vamos a empezar con la lectura. El agua amarga. El agua amarga era el nombre del cortijo donde mis abuelos trabajaban pastoreando el rebaño de ovejas y de cabras. En la Sierra Murciana, bueno, en las estribaciones de la Sierra Murciana. En fin. El agua amarga constaba de dos construcciones, levantadas sobre muros de piedra y argamasa de arcilla. La primera estaba destinada a vivienda. Una gran sala central que hacía las veces de distribuidor, con puertas que daban acceso a tres grandes dormitorios. Por una cuarta puerta se accedía a la cuadra anexa a la vivienda. También había un hogar en forma de media campana, donde se cocinaba y alrededor del cual se comía en familia, sentados en bajitas sillas de enea. Antiguamente las sillas eran de enea. ¿Sabéis lo que es la enea? No, te iba a preguntar. La enea es un vegetal, es un tipo como los juncos que salen en las rieras, en los ríos. Pues la enea es ese junco que tú ves en verde, lo secaban, y trenzaban el piso de la silla. ¿Solo hacían sillas con esto? ¿Hacían más cosas? Con la enea normalmente se hacían sillas. Solo sillas. Sigo. Con la enea se hace... ¿Eh? Perdón. Sí. La caña que tiene mi padre para tocar, para cantar. No, eso es una caña. Hablo de enea. Era una fibra vegetal, ¿vale? Son como unos juncos. Vale. Era una chimenea, un hogar en forma de media campana donde se cocinaba y alrededor del cual se comía en familia, sentados en bajitas sillas de enea, y con la pobre iluminación que nos brindaban unos cuantos candiles, con su mecha empapada en aceite. Completaba la sala una estrecha escalera que accedía a la planta superior. Esta, destinada a granero, secadero y despensa. El tejado de teja árabe y a dos aguas. Completaba la construcción un espacioso corral con muro de adobe, protegido en el exterior por un bosque de chumberas que lo hacían prácticamente inexpugnable. Las chumberas, las yucas, todo esto veremos aquí en las masías, ahí en los cortijos, que están alrededor de la casa. ¿Por qué? Porque era una barrera natural contra ladrones. Ah, vale. Porque como pincha y duele tanto, o sea, nadie pasa por ahí. O sea, las casas estaban protegidas por chumberas
y por pitas de estas que pinchan tanto. De adobe también la segunda construcción, destinada al gallinero, al horno, la porqueriza y almacén. Esta tenía una cubierta más sencilla, de teja y aún agua. Las dos construcciones estaban situadas una enfrente de la otra, resultando el espacio entre ellas donde más vida hacíamos, siempre buscando el amparo de la sombra. Cuando hablo de una construcción a dos aguas, es un tejado con dos inclinaciones. Cuando hablo de un tejado a un agua, es un tejado con una inclinación. Vale. ¿Vale? No existía un baño, ni siquiera una letrina. Cuando la necesidad acuciaba, buscabas dos cantos rodados que harían la función del papel higiénico y te desplazabas detrás de la construcción secundaria. Las gallinas estaban siempre atentas a esos movimientos de los habitantes del cortijo y se apresuraban prestas en busca de cualquier resto alimenticio a medio digerir. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. Madre mía. Vale. Vale. Las gallinas os las comíais. Sí, no pasa nada. Estaban... Claro que no las comemos. Caramba, quizás debiera haber omitido este detalle. Quizá pienses que éramos muy primitivos y quizás sucios, pero te aseguro que un canto rodado podía ser más agradable y efectivo que el papel satinado del elefante, que era el existente en aquel tiempo. De todas formas, he de decir que necesité unos días para habituarme. ¿De qué año estamos hablando? 66-67. El papel del elefante era un papel satinado. Tenía una cara mate y una cara brillo. Y... madre de Dios, cómo dolía restregarse el papel del elefante. Y ¿Solo había ese papel entonces? Bueno, o papel de periódico, nena. Papel de periódico. A lo mejor en las casas lujosas, pues sí que había más. ¿Vale? Dos aljibes nos abastecían de agua. La más alejada del cortijo distaba unos 400 metros y estaba destinada a abrevar el ganado. No sabría decir cuántos cubos se tenían que izar hasta que bebía la última bestia, en aquella gran pila repicada en piedra blanca, de unos 3 metros de largo. La otra, a 100 metros de casa, la utilizábamos a menudo a modo de nevera, sumergiendo en el cubo alguna sandía, melón o las cervezas que de tanto en tanto tomaba mi padre. Al lado del aljibe, una losa de piedra cumplía la función de lavadero. No recuerdo cuál era el proceso, pero se utilizaba la ceniza del hogar a modo de lejía para blanquear la ropa. ¿La ceniza? La ceniza. No, o sea, no se compraba lejía, pero con ceniza hacías el efecto blanqueador, o sea, se hacía una especie de lejía, Ostras, con la ceniza del fuego. Pero ¿cómo haces? Es que no lo entiendo. Yo la ceniza, Digo- cuando la digo, visualizo mojada, la no, visualizo digo, como... No recuerdo cuál era el proceso, Sí, sí. pero con ceniza se blanqueaba la ropa. O Ostras. sea, los romanos ¿con qué blanqueaban las túnicas? ¿Cómo se llama? Amoníaco. Coño. Recogían la orina de los ciudadanos, iban con unos depósitos recogiendo los orinales de los ciudadanos y con ese amoníaco que conseguían, blanqueaban la ropa. Se dieron cuenta, que las calles eran embarradas, se dieron cuenta que cuando un carro pisaba un charco de orín de caballo, esas salpicaduras en la ropa blanqueaban. Ostras. Pues eso es de los romanos. Pues en el cortijo se hacía con ceniza. Yo te digo que no sé cómo se hacía. Lo voy a buscar. En cuanto a la higiene personal se refiere... No. En cuanto a la higiene personal se refiere, en el caso de los adultos, esta se realizaba a última hora del día, después de cenar, en la intimidad de los dormitorios, y con un candil por compañía. En el caso de los pequeños resultaba más festivo, al sol de la tarde y guardando turno, de nuevo aprovechando al máximo los recursos hídricos, los más pequeños primero y los mayores después. Ya ves. En el campo era una tina de barro la que sustituía nuestro barreño de zinc. Bueno, lo dije en el primer capítulo, un baño a la semana. Y después repasitos. Con Vale. chicos.
Bueno, era así. Ya. ¿Y cuántos erais cuando os duchabais de menor a mayor? Pues mira, a lo mejor hacíamos 2 aguas. Bueno. Porque éramos unos cuantos primos. Éramos 3, 4, 5. Y era era de mayor a más pequeño. El más pequeño O sea, empezaba. el más pequeño. El más pequeño agua limpia. Ah, vale. Los medianos agua regular. Y el y los mayor mayores pillaba cacho ahí. pillaban cacho. Buah. ¿Y tú eres más pequeño? No, yo soy el segundo del podium. En el podio estaba Fernando, que vino el otro día, mi prima Encarna, y yo soy el segundo. Bueno, mira. Cuando me muera yo, Fernando será el primero. Por ley de vida, yo soy más viejo, ¿no? Eduardo I. Eduardo I. Soy Eduardo II. Eduardo el segundo. Bueno, el valor de las pequeñas cosas. No era necesario que nos sacaran de la cama. Amanecía sobre las 6:30 de la mañana. Ya hacía rato que cantaba el gallo. Y aprovechábamos el rocío de la noche y la ausencia de viento para ir a las chumberas, para con la ayuda de 2 palas secas, tal como nos enseñó el padre José, coger unos chumbos fresquitos para el desayuno, sin que las espinas de su envoltorio nos afectaran. ¿Sabes lo que son las chumberas? La figa de moro, Sí. le dicen en catalán, Las higochumbos. son los higochumbos. ¿vale? Aquí tenemos una. Y se cogía por la mañana, porque entre el rocío y que no hacía viento, las espinas estaban pansías. Pero ¿verdad que salen higos en temporada? Hay una temporada que no es... Salen en verano. Sí, pero salían bordes en un momento... No. No. A ver, los hay con más pipa y los hay con menos pipa. Hay chumberas de más calidad y chumberas de menos calidad. En el norte de África hay campos enteros. Cogen una pala de la chumbera, la meten en la tierra, ya tienen una. Y son campos como huertos Sí. llenos de chumbos. Fresquitos. Vale, Y esto en el año 66. sí. Entre chumberas recogíamos algunos huevos. Ese era el lugar escogido por algunas gallinas para hacer su puesta. Seguíamos por el gallinero y algún rincón del almacén. Se convertía en una competición de la chiquillería. En algún momento y casi a diario también pasábamos por la enorme higuera que protegía, dándole sombra a la vivienda por su costado sur. Estaba injertada y producía higos negros y verdes. Para la recolección de los dulces frutos nos valíamos de una caña en cuyo extremo el padre José había practicado 2 cortes en cruz, anclando una piedra en el centro y presionándola para que hiciera copa. Era fácil así y seguro, pues no necesitaríamos encaramarnos en aquel monumento viviente. Cogíamos los higos para no subirnos en la higuera con una caña que nos preparaba mi abuelo. Le hacía 2 cortes en forma de cruz con una piedra y te hacía un vaso. Entonces cogías el higo, torcías con la caña y lo lo bajabas. arrancabas. Qué gracioso. Sí, sí, qué gracioso. Qué ingenio. Ingenio, ingenio. Sí, sí. Una vez a la semana se hacía pan de verdad. Mientras la madre Ángeles encendía el horno, los demás íbamos a buscar leña seca, cada uno con su trenza de esparto para hacer su atillo. Recuerdo las manos hábiles de las mujeres de mi familia, amasando con fuerza y maestría la harina, el agua y la sal, y a mi chacha Maruja, preguntándonos cómo queríamos cada uno nuestro pan. Un pez, una paloma, una pelota. Yo quiero un caballo. Y entre risas me dijo, ya veremos cómo nos sale. Claro, mi chacha Maruja, mi tía Maruja. ¿Tú qué quieres de pan? Yo quiero una paloma. La tenía por la mano. Yo quiero una pelota. La tenía por la mano. Yo quiero un pescado. Yo quiero un caballo. Caballo. ¿Te hizo un caballo alguna Pero vez? Sí, ¿Salió? bueno, fueron intentos de caballo. Mi tía Maruja tenía mucha Pero paciencia. hacíais pan una vez a la semana. Sí. Y duraba toda la semana. Una semana o cada 8 o 10 días. Y duraba el pan. Sí. Es que era pan. Es que era pan. La harina no era Era pan. las harinas refinadas a las que hoy tenemos acceso, era harina que venía directa del molino y la levadura, pues yo no sé, guardaban de una vez que hacían pan, guardaban para otra, entonces hacían la masa, pero es que hacemos pan para toda la familia para 10 días, o sea, se hacían muchos kilos de pan. No se tiraba nada. Es que se ahorra mucho tiempo en realidad. Así. Claro. Iban al mercado.
cada 10, 15 días, pero compraban poquitas cosas, ¿eh? Algo de fruta, la poca carne que comíamos era de los animales, el pan se hacía allí, cuando mataban al marrano guardaban la carne en aceite o hacías embutidos Todo se secos, aprovechaba. todo. Si es que se vivía mejor. Cuando hablo del padre José y de la madre Ángeles son mis abuelos. Te lo Allí- iba a preguntar cuando has allí- dicho cuando has sí. dicho lo de Allí en Ángeles. Murcia, hablamos de la zona de la región de Murcia. Cuando hablas de tus abuelos, el patriarca, el padre José, la madre Ángeles. Cuando hablo de mi chacha Maruja, allí en Murcia, a tus tíos, Sí, le sí, llaman sí. chacho, la chacha. Pues yo pensé que hablabas Vale. de un cura de verdad. ¿Eh? Pensé que hablabas de un cura de verdad. No, el padre José era mi abuelo. Yo pensaba que estabas hablando de tu madre cuando has dicho No. lo de Y Ángeles. la madre Ángeles era mi abuela. A menudo los mayores acompañábamos al padre José en sus jornadas de pastoreo. Y él, como si de un maestro de ciencias naturales se tratara, nos hablaba de la fauna y de la flora que descubríamos en nuestro avanzar. También nos explicaba cómo conocer el tiempo leyendo las nubes y respirando el viento. Recolectábamos alcaparras en pequeñas islas verdes que aparecían súbitamente como si de espejismo se tratara en los cortados de aquel desierto. Habrá quien pensará que el trabajo de pastor es solo de guía, de acompañamiento, pero mi yayo no paraba quieto, salvo en alguna de las contadas sombras y muy de tanto en tanto para dar un respiro a sus nietos. Repasaba las esparteras y arrancaba con habilidad aquella valiosa materia prima de la época, pues calzado, persianas, alfombras, cuerdas y cestos se realizaban con tan solo esparto y la habilidad del artesano, que en aquellos tiempos era prácticamente todas las personas que vivían en el campo. Nos enseñó a trenzar y a tejer cuerdas. Ese era nuestro pasatiempo, a ratos. Nos enseñó, manteniéndonos a distancia, cómo ordeñaba las colmenas de abejas silvestres, guardando en una vasija de barro el dulce néctar. Nos daba una punta de panar de cera, empapado en miel, que nosotros chupábamos y masticábamos al menos una hora. Fue con él que dejé de creer en la cigüeña, y si cabe decir por mi edad, perdí una porción de inocencia. Viví con inmensa emoción numerosos alumbramientos de corderitos. Descubrí el misterio de la vida y me imaginé en el interior de mi madre, en el interior de una placenta. Claro. Entonces, el hermanito, la cigüeña, claro, tú ves... ¿Tú lo interpretaste así? Yo ¿De lo, verdad? yo lo interpreté así. ¿Pero por qué? Porque en el capítulo anterior yo le pregunté a mi abuelo, ¿qué es eso que le cuelga de la vulva a la oveja? Y dice, eso es la placenta. ¿Y la placenta qué es? Que es una tripa, ¿no? Es la bolsa donde está el pequeño alojado y tal. Y claro, yo vi la placenta, vi cómo nacían los corderitos, y por regla de tres, somos mamíferos todos, eso sí que lo había estudiado en ciencias naturales, aunque me hablaban de la cigüeña. Entonces me imaginé dentro de una placenta. Yo quizás no lo habría pensado nunca, ¿eh? Hija, como no había tele, podíamos pensar. No estábamos atontados, ¿no? No estábamos atontados. Vale. Cada vez estamos más atontados. Sí. A veces veo Buena gente, frase, es verdad. a veces veo gente cruzando una carretera. O sea, en Barcelona, cuando voy a Barcelona me vuelvo loco. Porque veo a la gente con los cascos cruzando de espaldas al tráfico. Pero entre el tráfico, la delincuencia, digo, hostia, que te van a pegar un sopapo, te van a quitar el iPhone. O sea, la gente va atontada por la vida. Sí. Sí, la verdad es que Y sí. yo cuando voy a Barcelona soy muy caballo, que respeten mi espacio. Y cuando alguien me come un poco el espacio, como te acerco un poco más te meto. Y la cuestión es que soy un yayo ya, pero voy así. Ya. No, pero es verdad que ahora hablas de esto y en realidad pienso, ostras, es que hace tiempo Sí, quiero decir que a veces no, se me olvida, pero, Es que que hace has vivido 60. muchas cosas que digo, no, a veces no le va con la actitud. no, es que yo estoy entre contemporánea que tienes. vosotros y vuestros padres. Bueno, Sí, estoy más cerca de vuestros padres que de ti. sí, ¿no? Y a mitad de camino de tus padres y de ti. La cuestión es
que... Mira, os decía antes que mi abuelo te dijo a leer el tiempo, Sí. o sea, a aprender del tiempo leyendo las nubes, ¿no? Y respirando. Y respirando la humedad. Hoy en día, y tratando con caballos a diario, tratando con animales a diario, resulta que ellos tienen los sentidos tan despiertos, nosotros los tenemos súper dormidos. Como decía mi abuelo, solo respirando captarás toda la información que te llega. Si el tiempo es cambiante, ¿vale? Si va a Pero llover. nosotros no, ya no Somos, tenemos ese somos desarrollo. incapaces, somos muy cerebrales y somos menos instintivos, ¿vale? Nuestros sentidos están dormidos. Pues es verdad que los caballos se anticipan a todo. Tú los ves tan tranquilos, pastando, haciendo sus cosas, pero tienen los sentidos, están totalmente despiertos, les va la vida en ello. Sí. Ellos, sin necesidad de oler, simplemente respirando ya huelen y detectan un peligro. Nosotros, respirando, no olemos. Tenemos que hacer ese esfuerzo. De Voy concentración. a oler. Somos capaces de aparcar el cerebro, oleremos respirando y escucharemos simplemente oyendo. Si es que estamos Sigo. Dormidos. dormidos, de verdad, ¿eh? El tiempo transcurrió rápido, como rápido transcurren nuestros mejores momentos. Me fui con la pena y la incertidumbre de si podría ser esta la primera y última vez que pudiera disfrutar de mis abuelos, mi chacha y aquella manada que hicieron tan bonitos mis días. ¿No os ha pasado alguna vez? ¿Habéis ido a algún sitio y cuando te despides dices, volveré? ¿Los volveré a ver? La cuestión es la familia. Muchos de nuestros familiares han tenido que emigrar. Unos están aquí, otros están allá. Yo la semana que viene me voy de boda a Albacete. Me voy de boda a Albacete. Y me costaba tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque tengo aquí los caballos, tengo todas las historias. Pero mi pensamiento, ¿sabes cuál es? Los supervivientes de mi familia. O sea, los supervivientes, mis tíos, los hermanos de mis padres. Quedan 3. ¿Cuántas veces nos veremos más en esta puñetera vida? ¿Cuántas veces nos veremos más? ¿1, 2, 3? ¿Qué nos veremos? ¿3 días? Es que Hostia, es que cuando no estén me arrepentiría tanto, de no haber ido. ¿sabes? ¿Cuánto tiempo me queda, en lo que me queda de vida, de ver a mis primos de Alicante o a mis primos de Murcia? ¿5 días? ¿6 días? ¿7 días? 8 días. Somos primos, con una vida por delante. ¿Cuántos días nos vamos a ver? Hay Pero que... está que muy no lo bien que sabemos. puedas pensar eso y Vale. aprovechar el tiempo ahora. Pues sí, hija. Hubo un tiempo en que di la espalda mucho, o sea, un poco a la familia, o sea, porque cada uno se monta su vida, tienes tu ritmo, Haces un camino y tu camino te lleva por ahí. tienes muchas cosas importantes que hacer y hay que tomar un tiempo para la familia. Porque mis abuelos, o sea, hablo de mi familia materna, ¿eh? Ujú. Mis abuelos, mis tíos, mi madre y tal, siempre nos inculcaron esa unión, ese amor a la familia. Esa dedicación. Y a veces en ese camino te despistas un poco, pasan los años y después miras atrás y dices, desgraciado, ¿qué has hecho? Pero es que un poco con vosotros pasó lo mismo. Sí. ¿Cuántos años estuvimos sin Un saber lo uno montón, del otro? un montón. ¿Por qué? Pues porque tus padres hacían su vida, yo hacía la mía, uno se desplaza, y hay muchas cosas importantes para hacer, pero no hay nada tan Pero importante como- importante es el ratito que Claro, estás con claro. esa persona. Bueno, o como ahora. Esto es Pues lo ahora importante. ¿quién te iba a decir a ti que íbamos a hacer un podcast juntos? Pues nunca, jamás. Estamos haciendo un programa de Que radio. te iba a escuchar leer un libro que estás Sí, escribiendo. son las primas del influencer, no son cualquier cosa, ¿eh? Ojo. Ojito, que aquí en el pueblo ya todo el mundo tiene Instagram. Te Yo mis conoce clientes en el muchísima trabajo, gente. se lo digo. Voy a Que venga Mercadona, Rota la voy a Marca. Mercadona, voy aquí o voy allá. Tenemos un amigo que está loco por venir Bueno, a pues- hablar contigo simplemente. Pues que espabile. Simplemente hablar O contigo. que se venga a hacer un directo, un podcast. Le da algo, ¿eh? Le Bueno. le da un parraque. A ver, claro, la gente dirá, hostia, vaya invitados. No, habrá gente que no. Que trae este tío, dice, cada día habría un invitado. Igual esperan al Ibai o esperan al Rubio. A ver,
¿qué coño voy a traer? No, aquí traigo invitados de calidad. A ver, somos naturales. Eso sí. El Piqué. ¿Qué va a decir de nuevo el Piqué si ya lo sabemos todo? A ver, yo para quedarme con el Piqué me quedo con la Shakira, ¿eh? Sí. También te lo digo. Que se lleva tupper de macarrones. Oye, os dije que le hice unos macarrones a la Shakira. No, no. Ya lo contaré en otro episodio lo contaré. No me devolvió el tupper. De nuevo en casa. Casi sin darnos cuenta, ya estábamos en casa. Feliz de volver a ver a Pepito, pues nunca antes nos habíamos separado. Cuando llegamos, él estaba con el taxi trabajando. Y caímos en la cuenta de cuál fue su dieta en ausencia de mi madre. Latas de tomate en conserva, cáscaras de huevo y pozos de café era la única basura. Cuando llegara la noche, volveré a cenar en condiciones. ¿Cómo nos tuvo que echar de menos? Y volvimos a la rutina de siempre. Contento de reencontrarme con mis amigos, pero añorando a la vez. Un sentimiento agridulce me invadía a todas horas. A los pocos días abrieron los colegios. De mis manos habían desaparecido hacía tiempo los callos que me cosenaba la empuñadura de mi cartera. De nuevo la voz de don Rafael y la señorita Modesta. El libro del nuevo curso escolar, porque solo era un libro, heredado de algún vecino de más edad, con sus contadas ilustraciones a 3 tintas, rojo, blanco y negro. Otra vez, por las mañanas, el olor del tostadero de café de la esquina. El serial de la radio se reanudaría en una enésima temporada, y mi madre y Anita, nuestra casera y amiga, escuchando atentas a Marrosa, Matilde Perico y Periquín, o los consejos de Elena Francis, sentadas al fresco en los escalones que bajaban al patio, haciendo punto o creando billos de una madeja, entre geranios, lirios, margaritas recién regadas y un gato que incordiaba una abeja. Notaba cómo menguaban los días, igual que menguaba la duración de nuestros juegos. En la calle a las 19, ya en casa. Una limpieza integral y ligera con una toalla humedecida en agua jabonosa, y hasta que llegara la cena todavía tenía tiempo de escuchar en aquel aparato de radio de válvulas los cuentos que narraban cada tarde, noche, en los programas Cascabel y Tambor. Como no había tele, en mi calle, allí en Santa Coloma de Gramenet, en mi calle había 3 teles. Una en el bar de la Teresina, otra en casa del Miquel y otra en casa de Joselito. No, y la de la Anita, 4 teles. La televisión española emitía unas 3-4 horas diarias. Hubo un tiempo ya los sábados y los domingos quizás fueran 6 horas, 6-7 horas. Entonces todo te llegaba por la radio. Todo por la radio, sí. Todo por la radio. Entonces, las telenovelas estas, bueno, las telenovelas estas que dan ahora, pues eran seriales de radio, capítulo 578. Y bueno, nos poníamos en el papel, eran series que daban, y después por la tarde y noche daban Cascabel y Tambor, que eran cuentos. O sea, una vez daban el cuento, que lo daban a las 8, no, a las 7 y pico. A las 8 te lavabas un poco y a las 8:30, a las 9 a la cama. Los niños. Yo recuerdo de mi madre escuchar Lucecita o algo así en Luz la María. radio. Lucecita. Luz María o algo así. Sí. Sí. Pero entonces te contaban el cuento para irte a dormir. Claro, A todos los niños. sí, Pulgarcito, el gato con botas, no sé qué. Sí, todos estos cuentos. Ahora a los niños no se les. No, a no ser que lo hagan sus padres. Pero O se lo busquen ellos en me en el refiero, móvil. me refiero que eran tiempos complicados, eran tiempos complejos. y Pero tal, al mismo tiempo pero- era muy sencillo. Pero era sencillo. Es que me causa como una especie de nostalgia extraña y, Bueno. y yo no estaba allí, pero suena agradable. Cuando lo cuentas tú, Bueno, la vida era más familiar. ¿Cuántos nanos de 10 o 12 años están ahora cenando con sus padres y mirando el móvil? Pero es que llevan toda la tarde mirando el móvil. Hay niños que llegan a un restaurante a comer con sus padres y berrean porque no les dejan el móvil. Y acaban con el móvil en las manos, todos comiendo. pues es la Y- manera de Y ceder. con el al final. jueguecito, con la película, con el tal, con el cual. No, son otros tiempos. Son otros tiempos. Yo no digo que hagan bien ni que hagan mal, o sea, yo a lo mejor sería incapaz también de hacerlo. Pero me refiero
que me gustaba más la vida de antes. Ahora pasamos muy deprisa. Porque había muy deprisa por la vida, muy deprisa por todo. Pero no pensamos realmente en lo que estamos haciendo en ese momento. Yo me pregunto si los jóvenes o los críos les pasa el tiempo tan lento como me pasaba a mí cuando era crío. No lo sé. ¿O no? No lo sé. No lo sé. Como si fuera ayer. Mi pensamiento, mi cabeza me trasladaban al agua amarga. Preguntaba constantemente a mis padres cuánto tiempo faltaba para que volviéramos a ir. Me imaginaba jugando con Sansón, Linda y Pajarita, o durmiendo abrazado en la cama de mi tía Mari. Me imaginaba atendiendo la tertulia de los mayores después de cenar alrededor de la lumbre del hogar. Y llegó el invierno, y con él las láminas de hielo en los charcos de nuestras calles todavía no asfaltadas. Pantalones largos de pana heredados, gorro y manoplas de lana tejidos por nuestras madres, el olor a cedro de nuestros lapiceros y de castañas asadas, olor de leche hervida vuelven a mi memoria. Navidad del 67, Nochebuena, Navidad y San Esteban, en la Trinidad. Era el barrio de mis primos, de mi primo Fernando. En la Trinidad Nueva, en casa de nuestros primos, y ayudando a nuestra manera a nuestras madres a hacer mantecados, roscos y pestiños, mientras comíamos recortes de las obleas de alfejor, y minúsculos contados tragos de vino dulce que conseguían que nos sintiéramos como adultos. De tanto en tanto nos dejaban. Bueno, en aquel tiempo, quina San Clemente, era un vino de Málaga, y a los niños para que les dieran... Te anunciaban en la televisión, quinito. Quinito. Había un vino que era quinito, de quina San Clemente, y da unas ganas de comer, y entonces a los niños le daban por la tarde-noche un chupito de vino de Málaga, de quinito, para que les diera ganas de comer. Bueno, mira, ya me daba pan con vino y azúcar. Bueno, Sí, era muy... Pero, ¿tú te imaginas un niño tomando un chupito de vino dulce? Hoy en día no. Hay para comer, ¿eh? Sí, sí. Hoy en día... Y había un anuncio en la televisión que era quina San Clemente, ¿cómo decían? Quinito, y da una gana de comer. Ostras. Bueno, era un buen remedio, ¿eh? Era costumbre, casi obligatorio, el Belén en todas las casas, con su nacimiento, su río, los magos y su anunciación. Papá Noel, los abetos, las bolas y el espumillón hicieron su aparición años después. Cada día movíamos los magos unos centímetros, acercándonos cada vez más al portal. Y llegó el 6 de enero, y el nervioso despertar de esa noche mágica. ¿Habrían atendido a mi carta los Reyes de Oriente? ¿Me habrían traído la bicicleta que año tras año pedí? Pues no, la bicicleta nunca llegaría. Pero sí que me trajeron 2 cajas de madera, con 8 botellas de leche cada una, como respuesta a mi petición de una cabra. Guardaría... Sí, pedí una cabra, claro. Guardaría las cajas bajo mi cama y las bebería con devoción, sin control ni medida, horarios ni permisos. Era mi leche. La cuestión... Y no te La trajeron cuestión es, 2 días después era tu cumpleaños. Sí. ¿Te caía algo más? Nunca se celebró mi cumpleaños, porque era el 8 de enero. Era el primer día de colegio. Y nunca se me hicieron regalos, porque hacía dos días que habían pasado los Reyes Magos. Entonces, a día de hoy, las parejas que he tenido, mis familiares, mis amigos y tal, dirán, qué poco detallista eres. Y la verdad es que yo nunca celebré mi cumpleaños. O sea, mi cumpleaños, me parece que la primera vez que lo celebré fue con 40 años, en una fiesta sorpresa que me hicieron aquí en el pueblo. Y después lo hemos celebrado alguna vez, ¿no? Mi hijo me preparó 2 o 3 encerronas, me ha preparado un par de encerronas y cosas. Pero claro, o sea... Claro, en Sí, aquella yo me época que tampoco había gran cosa. Mira, te diré, hablaba de los Reyes Magos. Con el tiempo me enteré que mis padres, me compraban los Reyes Magos a plazos. Mis reyes, nuestros reyes, los pagaban todo el año. Pagaban letras, habían firmado letras. O sea, cuando me compraron la máquina de escribir, que la necesitaba para el colegio y tal, bueno, fue una sorpresa, una máquina de escribir, que la necesitaba.
Y bueno, la estuvieron pagando todo el año. Y claro, tú pedías la bicicleta. Mi primera bicicleta me la compré con 25 años. Madre mía, yo lo de los pagos a plazos... Es que La ropa la comprábamos a plazos. Los primeros tejanos que tuve fue con 13 o 14 años. Y los compró mi madre en la Barceloneta a plazos. No, en el Besós, al lado del cine Avenida. O sea, lo comprábamos todo a plazos. Y había veces que ni letras ni hostia, había un compromiso con el de la tienda y le ibas pagando lo que podías. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Estaban los comercios, en los barrios, donde todos nos conocíamos y te fiaban y cuando cobrabas pagabas, etc. Bueno, era un entendimiento entre vecinos. Sí, sí. Y has dicho que no celebrabais Papá Noel y esas cosas en aquellos tiempos, que llegó como después. Papá Noel no existía. Qué fuerte, ¿eh? Papá Noel, yo no sé si fue antes o después, estaré equivocado, pero yo supe de Papá Noel en los años 80, a principios de los 80. Qué fuerte. Papá Noel era en el resto de Europa o en el resto del mundo, San Nicolás, ¿vale? Pero Papá Noel como tal, ¿qué pasaba? Las Navidades, había gente en Cataluña que la celebraba diferente, por ejemplo. Nosotros, los hijos de migrantes, celebramos mucho la Nochebuena. El 24. Sí. La víspera de Navidad, ¿no? Los catalanes celebran mucho la Navidad y el día de San Esteban, que es el día siguiente. San Esteban no se celebra fuera de Cataluña. No. Entonces, había gente más moderna que nosotros que celebraban Papá Noel. ¿Por qué? Pues porque era el 25, era el día de Navidad, y decían, los niños van a poder disfrutar de los regalos todas las vacaciones del colegio, ¿vale? Entonces resultó que había niños que recibían regalos en Papá Noel y en Reyes, bombardeo, ¿entiendes? Hostias. Pero no en tu cumpleaños. Cumpleaños, ¿no? Bueno, Ostras. hasta aquí el libro hoy. Espero que nos molesten las interrupciones que hago para aclaratorias. Es posible que alguien dijera, hostias, pues a mí si le pega el tirón a la lectura, ¿sabes? No lo sé. ¿Vosotros cómo lo veis? A mí me gusta A mí que me hables gusta, de... sí. Que hagan estas interrupciones. Sí, a mí sí. Claro, es que hablamos, o sea, no sabemos hacer un podcast, ¿vale? No, hay que Y el jugar. maldito podcast nos quita el sueño. En fin. Bueno, como os he dicho, en capítulos, todavía falta, en capítulos próximos, en el futuro, hablaré de vosotras. Hablar. Bueno, yo no tardaré tanto en llegar. Ella tardará un poco más. No, no creo. Bueno, Me hace mucha ilusión que estés haciendo esto. recordaros que en Spotify tenéis acceso al maldito podcast 1, 2 y a partir del próximo miércoles, el 3. Espero no aburriros, espero que estéis pasando un rato agradable y bueno, podría hablar, o sea, claro, mi expectativa es que me vea mucha gente. Yo no sé cuánta gente nos está viendo. Lo que sí que sé es que al día siguiente, la de mensajes que tengo, hostia, un día daré lectura a todos estos mensajes que me está mandando muchísima gente, Pues Sería estaría muy interesante. bien. ¿vale? Seguramente haya muchísima Porque- gente que se siente identificada con Sí, esto. eso me dicen, hay gente que viaja en el tiempo y vuelve a su niñez. Hay gente que dice, hostia, pues eran vidas paralelas. Bueno, no era una vida dura, era la vida, pues como era, ¿sabes? La vida de obreros y de migrantes y de que poquito a poco fueron progresando, Sí. ¿no? En fin, que os espero en el siguiente capítulo de Maldito Podcast. Os quiero, besitos para todos.